Bienvenidos a 5 minutos de debate. El día de hoy les proponemos el siguiente tema, las incapacidades laborales. Doctor Cristian, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien. Ahondemos entonces en este tema bien interesante y de una dinámica social absolutamente de todos los días. ¿Qué es, cuándo se da, quién la decreta una incapacidad laboral? Ahora bien, y que dentro de lo laboral pueden haber incapacidades diferentes, si es por enfermedad común o si se da por un accidente o enfermedad de carácter laboral. Es cierto, doctor, es un tema de todos los días. Usted sabe que el mayor público, y tenemos una sociedad completamente y económicamente activa, que tienen o no un contrato de trabajo o de alguna manera están afiliados por ley y o se les exige estar afiliados al sistema. ¿Cuál es la situación que se genera en el tema? Y es que muchas de las consultas que se realizan es ¿quién asume las incapacidades laborales? En principio se sabe que si tiene un contrato de trabajo, quien las debe pagar garantizando ese ingreso como derecho al mínimo vital o al derecho a ese salario es el empleador, pero es la EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador quien debe reembolsarle ese dinero al empleador como tal. Pero hay que tener algo en cuenta, no todo lo paga la EPS. Es decir, en principio, si le ocurre una enfermedad o se incapacita, el empleado, es el patrono quien debe responderle y seguir la continuidad del pago del salario del trabajador y luego repetir ese cobro a la EPS. Es cierto, la situación o la diferencia acá es cuando la persona tiene un contrato de trabajo y cuando no lo tiene, o cuando tiene un contrato de prestación de servicios. Se pueden afiliar incluso en calidad de independientes, en calidad de dependientes con contrato de trabajo o en calidad de contratistas. En el caso del independiente y del contratista, si esa persona se llega a enfermar y se llega a incapacitar, pues simplemente la EPS le deberá asumir a él directamente el pago de esa incapacidad, que si es por enfermedad general o común, pues y no queda hospitalizado el trabajador, lo asumirá solo a partir del tercer día. Mientras que si es una persona que tiene contrato de trabajo, el empleador asumirá los 2 primeros días y a partir del tercer día lo asumirá la EPS como tal, aunque sea el empleador quien tiene que garantizarlo. Es decir, si médicamente a un trabajador le decretan una incapacidad de 2 días, ¿quién paga ese tiempo? Ese tiempo lo paga directamente el empleador de su patrimonio. Y si el empleador, como ocurre muy frecuentemente, le dice que no paga esa incapacidad de esos 2 días, entonces dejan desprotegido al trabajador de esos 2 días. Y como decimos popularmente, le van a descuadrar la quincenita. ¿Quién paga eso? Eso es lo que pasa todos los días, que los empleadores por desconocimiento no asumen el pago de esos 2 iniciales días de incapacidad laboral. Es más, podría decir algo y es que por eso las EPS o los médicos de las IPS como tal, adscritos a las EPS, solo incapacitan a las personas por 2 días, para que la EPS no tenga que asumir ese pago. Así el empleado tenga que regresar por enfermedad al tercer día, pero entonces la EPS, digámoslo, se evade de esta forma de cumplir o de pagar si con le dio incapacidad. Le dio incapacidad de 2 días, no las paga la EPS. Y entonces en esta circunstancia que propongo hoy es cuando el empleador nunca afilió al sistema de seguridad social al trabajador, y sufrió un accidente, por ejemplo, de carácter laboral, se amputó un dedo, o tuvo unos golpes, una caída, le cayó, cualquier tipo de accidente laboral, entonces, ¿qué ocurre con este trabajador? Lo que pasa es que ahí sí se cambia completamente el panorama y estamos hablando de que por culpa patronal además pudo existir ese accidente de trabajo y al no tenerlo afiliado al sistema de seguridad social, en este caso a las ARLs o aseguradoras de riesgos laborales, tendrá que ser directamente el empleador de su bolsillo quien le pague al trabajador la incapacidad laboral y sobre el 100% de su salario. Pero lo que comúnmente se ve es que no lo pagan, entonces el trabajador queda desprotegido, queda sin seguridad social, queda sin su indemnización y quizás quede con una amputación en su cuerpo, por ejemplo. Claro, tendrá que asumir el empleador el pago de todos esos rubros. Por no haber cumplido con una exigencia legal y es afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social integral. Entonces, todo trabajador, esté afiliado o no, tiene derecho a su seguridad social. Ya mirarán en cada momento, dependiendo si están cumpliendo o no con los requisitos los patronos, a quién le corresponde pagar esto, o bien a la EPS, o bien a la aseguradora de riesgos laborales, o al patrono, digámoslo, incumplido que no
afilió el empleado al sistema de seguridad social. Pero De acuerdo. pero el empleado siempre deberá estar protegido. Siempre. Muy bien, entonces tenemos con este pequeño debate es que el empleado siempre debe estar protegido y lo protege la ley laboral de que ante una contingencia de carácter que lo incapacite, él debe tener quien le corresponda y lo proteja en ese sentido, o bien la EPS, la aseguradora de riesgos laborales, o cuando no estuvo afiliado al sistema de seguridad social le corresponderá al patrono incumplido que no lo afilió. Muy bien, hasta aquí 5 minutos de debate.